Bueno, buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con la segunda clase de colinérgico, ¿verdad? En la clase anterior vimos algunos puntos bien interesantes que vamos a tratar de que ustedes em, recuerden o evoquen lo que fue la clase de ayer. Ok, déjenme, se escucha con interferencia. Bueno, vamos a tratar de lo posible. Siempre tenemos problemas con esta plataforma. En la clase anterior, compartí con... En la clase anterior terminamos en estas láminas, ¿verdad? Donde les comentaba que los fármacos que actúan sobre la transmisión colinérgica eran aquellos, podían ser de dos tipos. Uno que estimulaban la transmisión y otros que inhibían o bloqueaban la transmisión. Aquellos que bloqueaban la transmisión, que estimulaban la transmisión, son aquellos fármacos que pueden ser directa o indirecta. Directa, aquellos que actúan sobre el agonista receptor, que yo lo conozco por el farmacodinamia. Indirecta, que bien se actúa de una forma, como bien lo dice, indirecta, inhibiendo alguna de las síntesis, liberación o absorción o reacción del neurotransmisor, y aquellos que bloquean o inhiben la transmisión agonista-receptor. Recordemos que les hice mucho hincapié que aquellos que actúan directamente sobre el receptor le llamamos también colinamimético o parasimpático mimético, pueden ser acción directa o indirecta, y precisamente los de acción indirecta le llamamos colinesterásico porque inhibían la enzima acetilcolinesterasa. Y aquellos que bloquean o inhiben la transmisión le llamamos anticolinérgico o parasimpático. En esta lámina les presento cómo esos receptores que estimulan el receptor, estimulantes colinorreceptores, ellos van a actuar sobre diferentes estructuras importantes, como el músculo cardíaco liso, las glándulas exocrinas, el endotelio y el nervio. Recordemos que también vimos los receptores que estaban en esa transmisión, muscarínico y nicotínico, y los fármacos que actúan de forma directa, y lo vamos a ver, alcaloides naturales, esterecolina, y fármacos que actúan de forma indirecta, reversibles y reversibles, y aquellos que actuaban, estos grupos eran que actúan más que todo sobre receptores muscarínicos, y los otros que actúan sobre la placa neuromuscular, músculos striados y ganglios del sistema nervioso, a través de los receptores nicotínicos. En esta clasificación de estos colinomiméticos, bien sea indirectos o directos, tenemos la clasificación entonces de los fármacos de acción directa que son esteroidescolinas y alcaloides naturales. Y aquellos de acción indirecta inhiben la enzima acetilcolinesterasa, que pueden ser reversibles o irreversibles. Vamos entonces a hablar en un comienzo sobre los fármacos que actúan de forma directa o de una acción directa. Aquí, como les comenté, tenemos los ésteres de colina, los alcaloides naturales. Los ésteres de colina están como clasificados con su estructura química en aquellos ésteres de colina que tienen un ácido acético, como la acetilcolina y la metacolina, y aquellos que tienen un ácido carbámico, carbacol y metamicol. Mientras que los alcaloides naturales son aminas terciarias, tenemos representantes que es la pilocarpina, y amonio cuaternario como la muscarina y arecolina. Tenemos otros de acción directa que son los sintéticos, como la oxotremorina y la chanomelina. Por favor, apaguen los micrófonos. Gracias. Ok, esta simplemente estructura es para química, no es para que se la memoricen, simplemente para que ustedes vean cómo estos estereocolinas van cambiando de una droga madre, por decirlo así, que es la acetilcolina, que tiene su acetato, su colina y su acetil-CoA, ¿verdad? O su acetato, y van cambiando, ahora se va cambiando entre los radicales, ¿verdad? Se va cambiando y va haciendo, bien sea a metacolina o un ácido acético, hay un acetato en su estructura, o el carbacol y metanecol que tiene un CO2, ¿ok? Bueno, importante es que ustedes sepan entonces las farmacocinéticas de cada uno de ellos. Vamos entonces a comenzar con los ésteres de colina.
Hice una lámina integral para que vean qué diferencia hay en este simple grupo de estercolina. Respondemos que lo que está en rojito es lo que fármacos van a tratar van a memorizar. Tenemos la colina, la acetilcolina y la metacolina, y tenemos el carbacol y el betamicol. La estructura de ellos es uno cuaternario, todos son polares, con su carga positiva, que le da esa menor liposolubilidad de atravesar, es decir, atravesar las barreras con mucha dificultad. Pocos son absorbidos, por lo tanto, a nivel o hidrolizado en el tracto gastrointestinal y no atraviesa la barrera hematoencefálica. La acetilcolina y la metacolina son susceptibles a la hidrólisis de la acetilcolina, mientras que el carbacol y el metanecol no es susceptible a la hidrólisis de la acetilcolina, como vamos a ver en la lámina siguiente. Es importante que tengan esto claro. En esta lámina resumen, les coloco cada uno de estercolinas. Vemos cómo la acetilcolina tiene alta y la metacolina son sensibles a la hidrólisis de la acetilcolina esterasa, mientras que el betamicol y el carbacol no son sensibles, no los hidroliza. Vemos como la acetilcolina tiene acción muscarínica y nicotínica de una forma igual. El carbacol solamente tiene efectos sobre la acción muscarínica, más que todo a nivel cardiovascular. El betamicol tiene poca acción muscarínica, ninguna nicotina, mientras que el carbacol es uno de los que tiene tiene uso clínico, que tiene acciones muscarínicas y nicotínicas. Recordemos que estos tres fármacos, betamicol y carbacol, que son de uso clínico, son, como por ser menos liposolubilidad, ellos más que todo se utilizan por vía tópica, porque por vía gastrointestinal pueden ser hidrolizados, son hidrolizados, mejor dicho. Okay. Vamos a hablar un poco ahora del alcaloide natural, el otro grupo. De hecho, el representante del prototipo que se les puede preguntar es la pilocarpina. La pilocarpina es una amina terciaria, por eso si es una amina terciaria puede difundir, tiene mayor liposolubilidad que los estercolinos y por lo tanto no es hidrolizada por la enzima acetilcolina esterasa y tiene acciones muscarínicas, pero no tiene acciones nicotínicas. ¿Ok? Es importante que tengan en cuenta eso. ¿Okay? ¿Cómo vamos, jóvenes? Si vamos bien o hay algo diferente, me avisa. Bueno, aquí en esta lámina, es una lámina que vimos en la clase anterior, quiero repasarla, por la clase anterior la hice como muy limitada por el tiempo, aquí creo que tengo un poquito más de tiempo. Recordemos que la transmisión colinérgica va a actuar sobre tres órganos importantes, músculo liso, corazón, vaso sanguíneo y músculo liso, en el tema vascular, ¿verdad? El corazón y las glándulas explosivas. A nivel de músculo liso tenemos el receptor M1 y M3, tenemos a nivel del iris, ciliar, músculo ciliar y vascular, que lo vamos a sacar de luego, lo explicamos después, bronquial, digestivo, vesicular y a nivel de las glándulas también tenemos de secreción exocrina, tenemos a nivel de M1 y M2, M1 y M3, perdón, déjenme que me están escribiendo algo por el chat. A ver qué será, no lo puedo revisar. No sé por qué no me sale el chat, bueno, sí, de verdad que no puedo ver lo que me están comentando del chat. A nivel de músculo, las glándulas de secreción exocrina, tenemos entonces, como les dije anteriormente, a nivel de glándulas sudoríparas, salivales, bronquiales, lacrimales y nasolagrimales. Vemos entonces cómo es esta transmisión. Simplemente es para recordar, no pregunto con tanta exactitud esta vía de señalización, ¿verdad? Simplemente sí necesito que reconozcan cuál es la vía de señalización del M1 y M3 y del M2 y M4. Del M2, por ejemplo, que son los más importantes receptores. Recordemos entonces, si nosotros estimulamos este receptor asociado acoplado a proteína G, vemos cómo esas unidades alfa, gamma y delta se separan. En la delta activa la fosfolipasa C, y a nivel de los inositoles de la membrana, lo separa y me da por un segundo mensajero, que es IP3,
En IP3 va a la reserva de calcio a nivel de la célula, libera el calcio y se produce la contracción de ese músculo liso o la liberación también de la secreción de las glándulas. El día siguiente se llevará otra vía de señalización. Entonces, como le dije en la clase anterior, al estimular ese receptor y proceso de esa vía de señalización, me va a llevar a la contracción del músculo liso y aumento de la secreción. ¿Qué va a pasar a nivel del músculo liso? Como hemos visto, ahí en el esfínter del iris y el músculo ciliar se contrae por el músculo del esfínter del iris, va a producir una miosis, la contracción de la pupila, se llama miosis, y la contracción del músculo ciliar, que ella lo que hace es enfocar hacia la acomodación para la visión cercana. Obviamente, cuando todo esto está intensificado, me va a llevar a final una visión borrosa. A nivel del músculo bronquial me va a producir una broncoconstricción bronquial. A nivel del intestino me va a llevar un aumento del peritrantismo por esta contracción del músculo digestivo. Y a nivel del vesicuretral me va a contraer, ¿verdad?, las uretras, los uréteres, perdón, y la contracción del músculo detrusor de la vejiga, causando entonces un aumento, facilitando la admisión. A nivel de las glándulas, como vemos, va a haber un aumento de las secreciones bronquiales, digestivas, sudoríparas, salivales, lagrimales y nasales. Entonces eso ocurre en el músculo liso a través de los receptores M1 y M3. ¿Qué pasa a nivel del corazón? Recordemos que a nivel del corazón tenemos receptores M2 y a nivel del vaso sanguíneo M3. Esto lo vimos en la clase anterior, pero quería retomarlo con ustedes otra vez. A nivel del receptor del músculo cardíaco, entonces tenemos receptores M2. Ahí existe la proteína G inhibitoria que me va a inhibir la adenosiclasa. Al inhibir la adenosiclasa me va a llevar entonces a una disminución del ADN cíclico, y no se activa la proteína quinasa A y me disminuye el flujo de calcio. Esto me va a llevar a que la fuerza de contracción sea menor, disminución de la fuerza de contracción del músculo cardíaco, lo que llamamos sinotropismo negativo. Igualmente, esta proteína C me va a activar la conductancia de calcio, de potasio. Este potasio va a salir expulsado, sale por su canal, se hiperpolariza la membrana, y esto me va a llevar entonces a un cronotropismo negativo, disminución de la frecuencia cardíaca, y un dromotropismo negativo, disminución de la velocidad de conducción. ¿Ok? Vamos ahora, podemos decir que hay una función que disminuye la transmisión a nivel del corazón. ¿Qué pasa a nivel del vaso sanguíneo? Pues tenemos entonces receptores M3. Ahí no podemos, la primera estructura que se consigue son los receptores del endotelio. El endotelio va a tener una vía de señalización diferente en vasos que en otro músculo liso, porque la primera estructura que se consigue es el endotelio. Ahí tenemos receptores M3 y está relacionada con la liberación de óxido nítrico, o lo que antes le llamamos factor de relajación derivado del endotelio. En esta lámina que me la traje en la clase anterior, pero no olvidé hacer unos cambios. Vemos entonces que a nivel del endotelio tenemos receptores M3. Este M3, al estimularse ese receptor, va a estimular o va a favorecer la entrada de calcio. Este calcio me va a estimular una vía de señalización de la adenina citulina, estimulando la sintaxis de óxido nítrico, que me va a llevar a la producción de óxido nítrico. Este óxido nítrico me activa la agonilciclasa, que me transforma por favor, la pregunta me la hacen al final, ¿ok? Bueno, sí, veo aquí que me hizo una pregunta por si me apareció. Seguimos, entonces, esa vía de señalización de guanilciclasa me va a llevar al final a la producción de la contracción, de la relajación del músculo liso vascular, constituyendo entonces una vasodilatación. Ok. Los órganos sectores, entonces, en la estimulación igualmente, yo no sé qué pasó aquí. Bueno, no sé, estoy allá abajo, bueno, no sé qué pasó aquí. Vamos a ver a la siguiente anterior. En cuanto a las características, ok. Ya vimos entonces cómo actúa cada uno de ellos, o sea, colinérgicos de acción directa, ya vemos cómo qué lo hace, somos similares a los otros indirectas, vemos qué ocurre en cada uno de los tres órganos importantes que hemos hablado.
Y aquí simplemente en esta lámina quiero recalcarle ya al final, para dejar de hablar de los anticolinérgicos de acción directa, de los colinérgicos de acción directa, tenemos entonces esta diferenciación entre los ésteres colinas y los alcaloides naturales sintéticos. Simplemente en estructura molecular, lo que le da a algunos son menos liposolubles, los ésteres colinas tienen carga positiva, no atraviesa la barrera hematoencefálica, esta BHE, barrera hematoencefálica, y por lo tanto llega poco al nivel del sistema nervioso central. Mientras que los alcaloides naturales son moléculas que son más liposolubles, atraviesan las barreras celulares, alcanzan el sistema nervioso central, y al estimularlo o producir efectos más farmacológicos sobre el sistema nervioso central, vamos a ver temblor, ataxia y espasticidad. Es la única diferencia que quiero hacerle cuando un paciente recibe esterocolina y alcaloides naturales o alcaloides naturales. Ok. Hasta ahora hemos visto entonces la farmacocinética, las acciones y efectos que ellos producen, y aquí tenemos las aplicaciones terapéuticas. Aplicaciones terapéuticas también le llamamos uso terapéutico o uso clínico. ¿Para qué entidades la estamos utilizando? La acetilcolina es netamente para la investigación, no la utilizamos para la parte clínica, por lo tanto es simple para estudios en órganos, en tejidos vivos, en animales, pero nunca va a ser para investigación en seres humanos. La metacolina, bueno, puede usarse en algunos estudios de investigación, no como uso clínico. La metacolina es utilizada para el diagnóstico de hiperrespirar bronquial, aquellos pacientes que quieren hacerse descartarle proceso respiratorio, sea de origen, bien sea genético, asma bronquial intrínseca, o simplemente que razonan el ambiente, se le hace una prueba con metacolina en los pacientes que son que tienen broncoconstricción por si simple hay una alergia, o se le hace esa prueba de metacolina. Pocas veces ya casi no se usa. El betanecol es utilizado en la retención urinaria en pacientes que son operados al abrir el abdomen, ¿verdad? Se produce como un hilo reflejo, no hay un peritactismo tanto de la parte digestiva como urinaria, se lentece eso y por lo tanto entonces el uso a veces en algunos pacientes se utiliza el betanecol, hoy en día existen otros fármacos que son quizás más específicos y para favorecer la emisión y el vaciamiento intestinal. El grupo de la pilocarpina y el carbacol son utilizados en pacientes con glaucoma, que tienen aumento de la presión intraocular, y la pilocarpina es unos fármacos que se utiliza en aquellos pacientes que bien sea por terapia, radioterapia o terapia y quimioterapia, ellos pierden un porcentaje de glándulas sudoríparas y por lo tanto no pueden sudar. Se llama serostomía secundaria o primaria, también puede ser. Y entonces ellos se le administran este tipo de tratamiento para tratar de que las glándulas, el porcentaje de glándulas sudoríparas que tiene el paciente se le administre. Existe un síndrome inmunológico que es el síndrome de Sjögren, también tipo paciente con esta patología. Ok. Las reacciones adversas de los fármacos colinérgicos van a ser más que todo, bien sea porque ellos se exponen a un fármaco o a la mantina, y los efectos terapéuticos van a ser muy similares a los efectos tóxicos, ¿verdad? Porque no es como otros fármacos que uno puede ver una reacción adversa completamente diferente a lo que el fármaco produce, pues son efectos secundarios. Hay reportes y plantas, la mantina y otros fármacos que van a producir ciertos, van a ser utilizados y en ciertos pacientes puede producir los síntomas y signos que hemos visto antes. ¿Qué van a presentar estos pacientes? Lo que hemos visto, una piel fría, sudoración, dificultad para la acomodación o visión borrosa, cefalea o cefalea, dolor de cabeza, salivación, lagrimeo, dificultad respiratoria por el broncoespasmo, pueden tener disminución de la frecuencia cardíaca, que se llama bradicardia, disminución de la fuerza de contracción, de la velocidad de conducción, pueden tener náuseas, vómitos, cólicos y sedación, supresión, aumento de una urgencia urinaria. Eso es producto de lo que hemos visto anteriormente. Entonces, hacer una diferencia entre límite entre efectos tóxicos y efectos tóxicos y efectos terapéuticos es difícil. Contraindicación. ¿En qué pacientes no vamos a ver, no lo podemos indicar? Recordemos
Es una pregunta que siempre se lo hago a ustedes en clase, pero por limitación de tiempo y el tiempo y difícil de esta vía, esta plataforma, las contraindicaciones en estos pacientes son a pacientes con asma bronquial, enfermedad broncopulmonar obstructiva. Recuerden que si estos fármacos me producen una contracción del músculo bronquial, vamos a exacerbar esta clínica en estos pacientes. En la enfermedad ulceropéptica o úlcera gastrointestinal, recordemos que ello va a aumentar la secreción gastroduodenal y gástrica, que me va a aumentar la sintomatología. En pacientes con enfermedades cardiovasculares, bien sea isquemia coronaria, arritmia, recordemos que ellos disminuyen la velocidad de conducción, disminuyen la velocidad de conducción y la frecuencia cardíaca, que ellos son, pueden predisponer a este tipo de patologías. Y obstrucciones urinarias y el tubo. Ok, hasta ahora hemos visto los fármacos que actúan de forma directa, a través del receptor. Ahora vamos a comenzar a revisar los fármacos que actúan de una forma indirecta, inhibiendo particularmente la enzima acetilcolinesterasa. A ellos le llamamos colinesterasa. Tenemos acá dos representantes que no son fármacos, son compuestos que son utilizados en son plaguicidas agrícolas o son de controles de vectores, el paratión y el malatión. La gran mayoría de los pacientes que llevan con sintomatología colinérgica son productos de la exposición a estos plaguicidas o a estos fármacos del control de vectores a nivel agrícola. Esta acción es simple para mostrarles cómo entonces esta acetilcolina y la estereocolina participan en esta transmisión. Esto lo vimos en la clase anterior. Vemos cómo esa acetilcolina es formada a partir del acetato y de la colina, en el interior de la neurona, ¿verdad? Vemos cómo entonces a través de diferentes mecanismos la acetilcolina se almacena en la vesícula, es liberada del espacio sináptico, hace su función sobre sus receptores, su acción sobre los receptores y luego es hidrolizada por la enzima acetilcolinesterasa. En este esquema quise graficarle cómo ocurre esa interacción entre la acetilcolina y la acetilcolinesterasa. Tenemos aquí la acetilcolina, ¿verdad? Tenemos el acetato y la colina, vemos aquí tenemos la enzima acetilcolinesterasa, un sitio esterásico y un sitio anónico, y vemos cómo entonces en el sitio esterásico se ubica, se hace intersección, se interactúa con el grupo acetato y el grupo aniónico con la colina. Se produce esa unión, esa interacción, inmediatamente la acetilcolinesterasa hidroliza la colina, eso en un breve segundo, en acetato y colina. Entonces, en esa catálisis de la acetilcolina vemos cómo la hidrólisis de la acetilcolina con liberación, libera colina acetil y el acetato es transferido a la acerina y es una esencia, o sea, la enzima es acetilada, luego inmediatamente se desacetila, se hidroliza y produce, entonces la enzima recupera su actividad y hidroliza la acetilcolina. En este esquema entonces le presento cómo ocurre, cuál es el mecanismo de acción de este grupo de fármacos. Como le llamamos inhibidor de acetilcolinesterasa, ese es el mecanismo de acción, sencillito. Vemos entonces que la acetilcolina es hidrolizada por esta enzima, acetilcolinesterasa en acetato y colina, y ¿qué es lo que van a hacer este grupo de fármacos? Va a inhibir, ¿verdad? Son inhibidores de la acetilcolinesterasa y por lo tanto me va a llevar a la inhibición de la hidrólisis de la acetilcolina y por lo tanto la acetilcolina se va a acumular en el espacio sináptico, va a incrementar la respuesta o va a perpetuar la estimulación de los sectores nicotino y muscarínicos y por lo tanto va a aumentar el efecto farmacológico. Algo importante que les voy a recalcar de la diferencia de los grupos de estereocolina, el farmacolinérico de acción directa, de los indirectas, es que los directos, la mayoría son muscarínicos, los efectos vamos a ver de acción muscarínica, mientras que este grupo de fármacos inhibidores de enzima acetilcolinesterasa vamos a ver efectos muscarínicos y nicotínicos.
Aquí tenemos los representantes. Tenemos los inhibidores reversibles e irreversibles. Irreversible quiere decir que ellos actúan, por ejemplo, los alcaloides simples actúan de 5 a 15 minutos, por ejemplo, el hidrofonio. Los carbamatos actúan de unos 6 minutos, de unos 30 minutos a 6 horas, cada uno tiene su duración de acción. Estoy resaltando en amarillo, en rojo lo que tienen que memorizar. Tenemos la fisocimina, la neostimina, la pirocimina, ribafilmina, temecaro y carbacol, y tenemos aquellos que son irreversibles, que no se unen a la enzima y probablemente no se van a separar. La enzima se envejece, como vamos a revisar más adelante. En cuanto a ello, tenemos entonces aquellos que son de simplemente como insecticidas o control de vectores agrícolas. Tenemos el paratión, el malatión, y en unos tenemos uso clínico, que algunas veces se usa, otras veces no, el ecotiofato y el uso, y tenemos los gases neurotóxicos. En Japón, en estos países asiáticos, es donde más se ha presentado las intoxicaciones por estos gases neurotóxicos. Hace como en el 2005 fue la última exposición en un tren de Japón. Hubo la liberación de esas guerras que hacen, por estos atentados, colocaron sarín, y muchas, más de como 15.000 personas fueron expuestas a este gas, y un 15% de esas pacientes tuvieron lesiones para toda la vida. Ok, en cuanto a la farmacocinética, siempre tenemos que recordar la estructura química de esos fármacos para más o menos podemos inferir las características. Recordemos que la fisocimina y la fisocimina es una amina terciaria. Si es amina terciaria, es liposoluble. Si es liposoluble, atraviesa todas las barreras celulares y por lo tanto puede llegar al sistema nervioso central. La neostigmina, hidrofonio y pirostigmina son amonios cuaternarios, por lo tanto su difusión a través de la célula va a ser quizás diferente o más limitada. El carbaril, es el que llama Baigón, es menos liposoluble, a diferencia de los órganos fosforados que son muy liposolubles. Simple contacto a través de la piel, de la vía respiratoria, ya el paciente puede tener sintomatología. De hecho, recientemente hubo una exposición de órganos fosforados, una gente que estaba por el lado de la Victoria, creo que comieron o se pusieron órganos fosforados, y todos tuvieron clínica colinérgica, y se cree que sea un órgano fosforado. De hecho, la doctora le vomitó, la paciente le vomitó, la niña le vomitó en la piel, en su cuerpo, y le fue tanta el nivel de órganos fosforados que tenía que la doctora tuvo exposición, se enfermó y fue a terapia intensiva y murió. Y esa es la gran liposolubilidad que tienen estos órganos fosforados. En cuanto a la eliminación, tenemos que lo que es el malatión, el paratión, necesita de una esterasa plasmática para que ellos sean activados, el maloxón y el paraxón. Posteriormente ellos son degradados en metabolitos activos. Ajá. Va a haber grandes diferencias entre diferencia en cuanto a las acciones entre los de acción indirecta y los directos. Estos fármacos de acción indirecta, para que ellos hagan una acción, tienen que, claro, tener la capacidad de ese compuesto de atravesar las barreras biológicas, su liposolubilidad, de activar directamente los receptores nicotínicos, que no lo vamos a ver en los fármacos de acción directa. El efecto farmacológico de estos fármacos va a depender del grado de inhibición de la enzima acetilcolinesterasa. Eso quiere decir, si un paciente tiene un 20% de inhibición de la enzima, su sintomatología va a ser menor, a diferencia de un paciente que tenga un 80% de la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa. Ellos van a, recordemos que ellos estimulan entonces los receptores nicotínicos, su órgano efector, y también se agrega la estimulación de receptores nicotínicos a nivel del ganglio autónomo y el músculo esquelético. Y van a estimular el sistema nervioso inicialmente, y luego lo va a producir una depresión del sistema nervioso central. En cuanto a los efectos farmacológicos, recordemos que van a estar igualitos. El mismo mecanismo de acción que les expliqué de los fármacos de acción directa va a ser válido sobre los efectos muscarínicos, va a ser válido para los de acción directa.
indirectos. Recordemos entonces que los efectos muscarínicos van a ser a nivel del ojo, contracción del iris, del esfínter del iris, miosis, disminución de la contracción del músculo ciliar, va a haber acomodación hacia la visión cercana, pero si el efecto es, si la dosis es mayor, puede haber visión borrosa, bloqueo de esa visión cercana, y estos dos eventos me van a disminuir la presión intraocular. A nivel cardiovascular, recordemos que hay un inotropismo negativo, cronotropismo negativo y dromotropismo, pero vamos a ubicarnos en esta fórmula, en la fórmula de presión arterial, que es gasto cardíaco, resistencia vascular por resistencia vascular periférica. Recordemos que el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen latido. Si este grupo de fármacos me disminuye, o compuesto me disminuye la frecuencia cardíaca, eso me va a disminuir el gasto cardíaco. Si me disminuye el gasto cardíaco, quiere decir que me va a disminuir la presión arterial. Por otro lado, teníamos también ese efecto vasodilatador que me produce este grupo de fármacos y también me va a disminuir la presión arterial. Vemos entonces cuáles son los mecanismos a través de los cuales, perdón la redundancia, se disminuye la presión arterial. Tenemos dos: la disminución de la frecuencia cardíaca y la vasodilatación o disminución de la resistencia vascular periférica. Recordemos que también va a disminuir la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Y sobre los músculos lisos, lo que hemos visto, va a haber aumento de la contracción del músculo gastrointestinal, músculo liso gastrointestinal, aumento de la frecuencia, aumento del peritactismo, diarrea probablemente, a nivel de bronquial, contracción del músculo bronquial, va a haber broncoconstricción, a nivel de uréteres, va a disminuir, aumenta la contracción de esas uréteres, y a nivel del músculo defusor de la vejiga va a contraer el músculo cruzado y favorecer la diuresis, la miosis, perdón, la diuresis, la misión, mejor dicho. Y a nivel de las glándulas exocrinas, aumento la liberación de las glándulas exocrinas. Ahora, vamos a ver los efectos nicotínicos que no lo vimos con los fármacos de acción directa tipo muscarina. A nivel del ganglio nervioso autónomo, que no lo vamos a revisar con más profundidad, simplemente a dosis baja facilita la neurotransmisión, pero a dosis altas me bloquea la neurotransmisión. Va a haber una despolarización permanente. Ahora, quiero detenerme aquí en la contracción del músculo liso, del músculo esqueleto. Recordemos que es un receptor, ¿verdad? El receptor nicotínico, un canal de ion, un canal iónico que es activado y permite asociado a un neurotransmisor que es la acetilcolina. Ellos, de su mecanismo, hay una depolarización de esa membrana. Si se sigue estimulando esos receptores, me va a llevar va a alargar la vida media del potencial de membrana, ¿verdad? De esa placa neuromotora, que me va a producir al final un trastorno, una desincronización de ese potencial de acción, que me va a llevar a la fasciculación. Si esas fasciculaciones persisten, o mejor dicho, si esa estimulación de ese receptor persiste, al final me va a llevar a una parálisis muscular. También tenemos fasciculaciones en la lengua, en el músculo ocular, en nistagmo, que se llama nistagmo. Vamos a tener temblor y al final, como les dije, vamos a tener una parálisis muscular, particularmente los músculos respiratorios. Sobre el sistema nervioso central, vamos a observar, inicialmente me va a llevar a una estimulación y luego coma, me va a llevar a un paro respiratorio y convulsión. Fíjense que aquí le resalto la convulsión como algo diferente. La convulsión en este tipo de pacientes puede darse por dos vías, bien sea por la vía directa sobre el sistema nervioso central o por otra vía. Antes de que el paciente haga la convulsión por la activación del sistema nervioso central, se va a presentar dos eventos que en realidad es lo que lleva al paciente a la convulsión. Estas acciones o eventos son la broncoconstricción o la contracción del músculo bronquial y el aumento de las secreciones bronquiales. Estas dos acciones van a disminuir la presión parcial de oxígeno a nivel del músculo, a nivel alveolar, que me va a llevar una hipoxia cerebral, una encefalopatía hipóxica, y al final el paciente me va a convulsionar por la hipoxia. Entonces, este evento de la convulsión va a ser primario o principal por la acción a nivel pulmonar que está ocurriendo ahí, la broncoconstricción y el aumento de las secreciones bronquiales. Disminuye la presión de oxígeno a este nivel
produce una encefalopatía hipóxica y me va a producir la convulsión. El paciente puede morir por una parálisis respiratoria. Usos clínicos, tenemos entonces el uso clínico en que aquellos pacientes que presentan intoxicaciones con atropina similar, lo vamos a revisar en la tercera clase. En ellos, pacientes, este tipo de pacientes, vamos a utilizar dos compuestos, la fisostimina y la neostimina. Ahora ustedes pensarán, o se pueden preguntar, ¿en qué caso yo utilizo la fisostimina y en qué uso la neostimina? La fisostimina la voy a utilizar en aquellos pacientes que tienen sintomatología respiratoria del sistema nervioso central, porque recordemos que la fisostimina me atraviesa todas las barreras celulares, entonces me llega al sistema nervioso central. Los pacientes intoxicados por estos tipos de fármacos similares que tengan sintomatología del sistema nervioso central, utilizamos la fisostimina. Y aquellos pacientes que no tengan sintomatología del sistema nervioso central, utilizaremos la neostimina. En pacientes con glaucoma, recordemos que ellos, las zonas a través de los cuales se disminuye la presión intraocular, pacientes, vamos a utilizar la fisostimina, el ecosulfato, el sulfato, el mecario, particularmente si usa la neostimina o más adelante en la próxima clase de adrenérgicos, se utilizan fármacos adrenérgicos. En pacientes que tienen proceso atónico de músculo liso, por lo menos pacientes como les dije anteriormente, que son intervenidos desde el punto de vista abdominal, cirugía abdominal, que tienen un hilo dinámico paralítico, se le utilizan también este tipo de fármacos, neostimina, pirostimina. En pacientes que tienen retención urinaria no obstructiva, también utilizamos la neostimina. Otros usos clínicos, tenemos una enfermedad que es la miastenia gravis. Ella es una enfermedad inmunológica que el organismo reconoce los receptores nicotínicos como antígeno y entonces va a producir desencadenar esa reacción inmunológica que destruye los receptores nicotínicos. A estos pacientes se le administra el hidroponio, recordemos que es un fármaco de acción indirecta, con terapia más directa de reacción. Si estos pacientes responden, que son pacientes que tienen una pérdida de debilidad muscular intensa, y entonces se le hace el diagnóstico, una pequeña dosis de hidroponio responde, se hace el diagnóstico de miastenia gravis. El tratamiento de este paciente es la neostimina. Revisión de bloqueo neuromuscular, este grupo de fármacos, particularmente la fisostimina y la neostimina, son utilizados en pacientes que son bajo anestesia. Ellos van a recibir un relajante para relajar, cuando hace la inducción, se le va a producir una relajación, un bloqueo de la relajación muscular, y por lo tanto ellos van a revertir el bloqueo a través de este tipo de fármacos, la neostimina. También se ha utilizado en pacientes con Alzheimer, la ribastimina, la cacrina, y también está otro que es la boncentil, algo así se llama, que es también de este grupo de fármacos de acción indirecta, colinérgico, que se utiliza para esta enfermedad. Recordemos entonces que las reacciones a veces medicamentosas de este grupo de colinérgicos, de acción indirecta, o de los dos grupos, tanto colinérgicos son directas e indirectas, las reacciones adversas quizás son los mismos efectos terapéuticos. Por ejemplo, si yo a un paciente le estoy colocando pilocarpina para el glaucoma y el paciente se pasa de la dosis, inmediatamente van a tener diarrea, sudoración, diaforesis es sudoración, miosis, ¿verdad? Contracción de la pupila, pueden presenciar náusea y una urgencia urinaria. Esto lo podemos ver de un paciente que está recibiendo un tratamiento, sea para un glaucoma, cuando se pasa de la dosis del paciente, o bien sea para otro tipo de entidad que se puede presentar como apenas como efecto terapéutico, se considera como reacción adversa medicamentosa. En un paciente con intoxicación colinérgica de este grupo de fármacos, tenemos que tener criterios clínicos para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Tenemos primero, el paciente nos va a explicar o nos va a tener el antecedente de la exposición, un paciente que viene del campo, un paciente que está expuesto bien sea a este tipo de paratión, malatión, plagicidad o control de vectores,
bien sea en una exposición aguda o una exposición crónica. Aguda es lo que como no va a llegar el paciente, y crónica, pues un paciente de campo que me dice que tiene problemas con la sensibilidad de los músculos, con la parte distal de los nervios, una polineuropatía y uno cree que es otra entidad y simplemente una intoxicación crónica por estos órganos fosforados. Puede ser aguda, crónica, y si el paciente, nos llega este paciente y nosotros le hacemos tiene la clínica colinérica y le damos una dosis de atropina como empírico, por decirlo así, y si el paciente no responde, nos quedamos que es un paciente entonces con una intoxicación colinérgica. Se va a medir los niveles de acetilcolinesterasa y de ella y de la clínica del paciente va a depender los criterios de hospitalización, que serían un paciente con síntomas, ¿verdad? Con todos los síntomas que hemos escrito, o un paciente asintomático con antecedentes, y que la actividad de la enzima de la reducción de la actividad de la enzima sea menor del 20%. Y la que presente complicación. ¿Cuál sería el tratamiento de estos pacientes? El tratamiento de estos pacientes serían las medidas de contaminación, de descontaminación externa o interna. Eso quiere decir que es un paciente que hay que quitarle su ropa, bañarlo, y ahí puede hacerse lavado gástrico, aspiración de secreciones, de oxigenación, inclusive si necesita ventilación asistida, se va a colocar en ventilación. ¿Cuáles son los tratamientos farmacológicos que en realidad a ustedes les competen? ¿Cómo podemos revertir esta intoxicación de pacientes que tienen un aumento de la acetilcolinesterasa en el espacio de la acetilcolina en el espacio sináptico, bloqueando ese receptor? Y es el primer fármaco o el fármaco que tiene la jerarquía o el principal fármaco que se administra en este grupo de entidades en intoxicaciones colinérgicas, bien sea indirecta por fármacos indirectos o compuestos que son indirectas, es la atropina. La atropina se utiliza bien para este grupo de fármacos, bien sea carbamato, órgano fosforado. Ella actúa sobre el receptores, sobre la mayoría de los receptores muscarínicos, no actúa sobre los receptores nicotínicos. Y tenemos otro compuesto que se llama los reactivadores de enzima acetilcolinesterasa, que son las oximas. Pero las oximas solamente se utiliza para los pacientes intoxicados por órganos fosforados. Vemos entonces que si nosotros tenemos un paciente que le utilizamos atropina, y pues le estoy diciendo que la atropina solo actúa sobre receptores muscarínicos, recordemos entonces que los receptores nicotínicos o las acciones o los efectos nicotínicos no lo vamos a eliminar, porque no vamos a actuar sobre ese receptor. Simplemente esas fasciculaciones van a persistir. De todo tipo de pacientes intoxicados con órganos fosforados o un compuesto indirecto, vamos a revertir rápidamente las muscarínicas con simplemente atropinizar al paciente, colocarle atropina, pero los efectos nicotínicos no lo van a desaparecer. ¿Cuándo van a desaparecer estos efectos nicotínicos en las fasciculaciones? Cuando se restablezca la enzima, cuando se necesita la síntesis de nuevas enzimas para poder revertir los efectos nicotínicos. ¿Qué diferencia entonces vemos cuando se administra? Si el paciente tuviera una intoxicación por un fármaco de acción directa, que no vamos a ver los efectos nicotínicos. Podemos ver todos los efectos mucarínicos que van a ser bloqueados con la atropina, pero no vamos a ver los efectos nicotínicos. En la lámina anterior entonces teníamos un segundo compuesto, que eran los reactivadores de enzima acetilcolinesterasa. Tenemos la oxima, la ovidoxima, la desetilmonoxima y la praviloxina. La praviloxina es la que tenemos aquí en Venezuela. ¿Qué pasa con este tipo de fármacos? Los reactivadores de enzima convertidos de la acetilcolinesterasa, ellos tienen que ser utilizados antes de las 12 horas de ser administrados, porque si pasa este periodo, la enzima está envejecida y no se reactiva. Y lo otro son exclusivamente para intoxicaciones por órganos fosforados. Ahora vamos a ver cómo actúan ellos. Tenemos entonces la enzima, ¿verdad? Aquí abajo tenemos la enzima acetilcolinesterasa y tenemos el compuesto órgano fosforado, que para este ejemplo es una isofluorofato.
este isofluorofato tiene una avidez, ¿verdad? Por un sitio activo de la enzima acetilcolinesterasa y fosforila la enzima. Estas uniones inicialmente son grupos de segundo enlace covalentes alquilo, y si pasa el tiempo pasa un tercer enlace que se hace ir, no se pueden separar, no pueden ser eliminados, no se pueden hidrolizar y la enzima envejece. Eso ocurre después de las 12 horas. Si nosotros utilizamos estos reactivadores de la enzima acetilcolinesterasa, entonces la pradiloxima se une entonces a ese órgano fosforado, libera la enzima y se reactiva la actividad de la enzima. Aquí vemos en este lado de la lámina como ese órgano fosforado, para este caso era el azarín, ¿verdad? Tenemos la actividad de la enzima, disminuye la actividad de enzima, y al colocarle la pradiloxima se reactiva la enzima antes que se queden 30 minutos de la exposición o de la inhibición, se reactiva la enzima y ya recupera su actividad. Por eso si se utiliza antes de las 12 horas, se puede reactivar fácilmente la enzima. Si pasan las 12 horas, envejece la enzima. Ese envejecimiento hace que no tenga ninguna actividad y por lo tanto para ver el efecto de esa enzima acetilcolinesterasa dependemos de la síntesis de nuevas enzimas. Esta lámina simplemente para recordarle o para reafirmarle que este grupo de la oxima solamente es útil para los órganos fosforados más no por los carbamatos. ¿Por qué? Porque simplemente el sitio específico donde se unen estos reactivadores de la enzima a los órganos fosforados es específico y no es, los carbamatos por supuesto no tienen esa acción específica. Bueno, joven, hemos terminado la clase. Vamos a ver si puedo verles las preguntas a través de este chat, de esta plataforma. Ahora sí me pueden hacer las preguntas. ¿Sí me oyen, jóvenes? ¿Cómo estuvo la clase? Vamos a ver el chat. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Doctor, una pregunta con respecto a la última parte. Sabe que usted habló de la pralidoxima, ¿verdad? Pero en la diapositiva hablaba del isofluororato. ¿Necesita la acción combinada de ambos fármacos para que se realice la acción? Ya va, déjame que me caí. Ya va, déjame ver. La oxima, ya va, la pralidoxima es el reactivador de la enzima acetilcolinesterasa, ¿cierto? El fluorofato es el fármaco que es el inhibidor irreversible de la enzima acetilcolinesterasa. ¿Sí? ¿Me sigue? Ajá. Entonces, ay, Dios mío, ya va, déjame ubicarme por acá, entonces. De verdad que ando y acelerada porque se me da a caer el tiempo. Aquí está. Esta lámina, ¿verdad? Aquí tenemos. ¿La ves bien? Sí. Ok. El fármaco es el isofluorofato, órgano fosforado irreversible, y tenemos la enzima, ¿cierto? Entonces, correcto. El isofluorofato se une a la enzima a través de este sitio, ¿verdad? De este sitio esterásico y se une fuertemente. Acuérdate, es un fosfato que se está uniendo a la enzima. Si pasan 12 horas, ya en vez de ser 2 o 3 enlaces, son 3 enlaces y la enzima envejece y es difícil de no se separa, mejor, son enlaces covalentes que tú no lo puedes separar. En ese momento la enzima está inactiva, pasando el tiempo se envejece y ya la enzima no sirve para nada, por decirlo así. Si hacemos la intervención con la pralidoxima o cualquier otro órgano fosforado, otro reactivador, oxima, pralidoxima, cualquier reactivador, inmediatamente esta pradiloxima o oxima se une a ese isofluorofato. Aquí está, ¿ves? Ese PAN significa que es la pradiloxima. Se une al órgano fosforado, el isofluorofato, se va, ellos tienen mucha afinidad y se restablece la actividad de la enzima acetilcolinesterasa. ¿Sí? ¿Me expliqué? Listo, sí. Gracias. Como no puedo ver el chat, no sé qué dice en la plataforma, pues me pueden preguntar por la parte de sonido. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ustedes están por un nuevo programa, mejor dicho, se actualizó el programa de farmacología. Entonces ustedes es el primer grupo que se está aplicando este nuevo programa. Este programa fue aprobado el año pasado por la Comisión de Currículum
Y por lo tanto, entonces, la clase de colinológico era inicialmente 4 clases, se redujo a 2. Por eso que a veces estoy como más acelerada por esto mismo, por la parte del tiempo, pero logré hacerlo por otra, prolongar un poquito más el tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien me preguntó algo de los fármacos de acción directa que no logré ver bien que decía la pregunta en el chat? Pueden preguntar, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Alguien me preguntó sobre... Una compañera se le pone el micrófono, pero ella está preguntando que por qué el betanicol y el carbacol no son sensibles a la acetilcolinesterasa. Por la estructura química. Al colocarle al carbacol y el metanecol ese ácido carbámico, le cambia la estructura química y se hace más resistente a la hidrólisis. Le cambió la estructura. A diferencia del betanecol, del metacolina y la acetilcolina, que sí a través de su estructura, como tiene ácidos acéticos, fácilmente lo hidroliza. En cambio, la presencia de ese ácido carbámico exactamente, le da la resistencia o le impide la hidrólisis. La estructura química. Gracias, doctor. ¿A otra pregunta? Doctora, ¿me escucha? Sí. En el caso de que transcurran las 12 horas, en lugar de utilizar unas oximas, ¿se puede utilizar la atropina? No, mira. Quiero que se queden esto en su cabecita. En estos tipos de pacientes, el primer fármaco que se va a administrar es la atropina, indistintamente de la clínica del paciente. El primer fármaco es la atropina. Tú no puedes coger, pongo este o pongo aquel, no. El primero va a ser atropina. Los reactivadores encima de la oxima va a ser considerado como segundo fármaco, ¿ok? Si son menos de 12 horas de exposición, utilizamos la oxima. Si pasan 12 horas de la exposición, le podemos colocar la oxima, ¿ok? No es que voy a poner uno. Siempre el primer caballito de batalla en estos tipos de pacientes es la atropina. Segunda opción, la oxima, si realmente se puede colocar. Si vale la pena, mejor dicho. Gracias. ¿Otra pregunta, jóvenes? Recordemos también, entonces, quiero recalcar algunas cosas que sí me gusta que entiendan. Ya vimos que, como para terminar, antes que se me acabe el tiempo, la diferencia entre un paciente intoxicado por un fármaco de acción directa y un compuesto de acción indirecta, un fármaco de acción directa. Recordemos que hemos visto que los directos siempre que actúan sobre los fármacos receptores muscarínicos y la clínica entonces es una clínica por efecto muscarínico, a diferencia de lo que actúan de una forma indirecta, van a tener efecto o acción muscarínica y nicotínica. Los dos van a recibir atropina, ¿cierto? La diferencia entre uno y el otro va a ser en que va a persistir la sintomatología nicotínica en el paciente que tiene intoxicación por inhibidores de enzima acetilcolinesterasa. Otra cosa que les tengo que resaltar, esa es una pregunta. Dígame. ¿El carbacol se administra por vía tópica para el tratamiento de glaucoma? Mira, antes del desarrollo de tantos fármacos, él se usaba. Creo que todavía existe, inclusive como son más viejos, son más económicos. Ahorita tenemos nuevos fármacos con diferentes, más que todos los adrenérgicos que se pueden utilizar también y siempre se utilizan de forma tópica. Cuando el paciente se pasa de la dosis, ¿verdad? Es que cuando vamos a tener acciones tanto nicotínicas como muscarínicas y generalizadas. Gracias, doctor. Ahorita se utilizan más que todo para el glaucoma, más que todo aquellos que tienen de acción adrenérgica, más que todo. Pero lo tenemos que dar porque forma parte del programa. ¿Otra pregunta? Otra cosa. Recordemos entonces el origen de las convulsiones del paciente, que desde el punto de vista pulmonar respiratorio. ¿Qué otra cosa tengo que recordarles? Bueno, no sé, ¿qué otra pregunta tiene? Aprovechen de que entré por otra vía y tengo tiempo tengo más tiempo. Mire, ya se está planificando. Yo creo que ya voy a dejar de grabar porque ya terminamos la clase. Voy a dejar de grabar, ¿sabes, Jorge? Para hablar con ustedes de algunos aspectos.